Para los radioescuchas de Radio Católica Mundial, en este momento el Papa Francisco está colocando la reliquia de los santos en este altar, que es parte del rito de la consagración, colocar reliquias de los santos. Recordemos que en este altar están colocando las reliquias de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Óscar Romero y San Juan Pablo II. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque en tu inefable designio de amor determinaste que, superadas las diversas figuras que en otro tiempo prefiguraban el altar definitivo, fuese el mismo Cristo quien les diese cumplimiento. Noé, segundo origen de la raza humana, calmadas las aguas del diluvio, construyó un altar y te ofreció un sacrificio que tu Padre aceptaste como un calmante aroma, renovando tu alianza de amor a los hombres. Abraham, nuestro padre en la fe, sometiéndote de corazón a tu mandato, levantó un altar porque en aras de tu voluntad no te negó a su Hijo amado. También Moisés, mediador de la ley antigua, erigió un altar, lo roció con la sangre del Cordero como signo profético que anunciaba el ara de la cruz. Todo ello, con su misterio pascual, hizo que pasara de signo a realidad plena. Él, en efecto, sacerdote y víctima, subió al árbol de la cruz y se ofreció a ti, Padre, como oblación pura, para borrar los pecados de todo el mundo y establecer la nueva y eterna alianza. Por eso, Señor, te rogamos que derrames sobre este altar, construido en el lugar de la Asamblea Santa, la plenitud de tu bendición celestial, para que sea un ara dedicada para siempre al sacrificio de Cristo, y sea también la mesa del Señor, donde tu pueblo se alimente en el convite sagrado. Esta piedra, pulimentada por el trabajo humano, sea para nosotros signo de Cristo, de cuyo lado, traspasado en la cruz, brotó sangre y agua, inicio de los sacramentos de la Iglesia. Sea la mesa del banquete gozoso a la que acudamos llenos de alegría, obedientes a la invitación de Cristo tu Hijo, y en ella, descargando en ti nuestras preocupaciones e inquietudes, hallemos un renovado vigor para reemprender nuestro camino. Sea el lugar de la íntima comunión y paz contigo, donde, nutridos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo e imbuidos de su Espíritu, crezcamos siempre en tu amor. Sea fuente de unidad y de concordia para todos los que formamos tu Iglesia Santa, fuente a la que tus hijos acudan hermanados para beber en ella el espíritu de mutua caridad. Sea el centro de nuestra alabanza y acción de gracias, hasta que lleguemos jubilosos a la mansión eterna, donde te ofreceremos el sacrificio de la alabanza perenne, unidos a Cristo, el sumo sacerdote y altar vivo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, santifique con su poder este altar que vamos a ungir, para que exprese con una señal visible el misterio de Cristo que se ofreció al Padre por la vida del mundo. Bueno, ahora viene la unción del altar con el Santo Crisma en el centro y también los 4 ángulos de toda la mesa. Aquí el Papa se acerca al altar
y con el Santo Crisma bendecirán el altar. De júbilo entre todos tus compañeros. En estos momentos el Papa está derramando el aceite en los 4 esquinas del altar para bendecirlo y seguir con el rito de la consagración. El Papa está ungiendo con aceite el altar. Eres el más bello de los hombres. En tus labios el Señor te bendice eternamente. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie. El altar es el lugar central de la liturgia, ya que es el sitio donde el hombre y Dios se encuentran. La mesa en que Jesús celebró la Santa Cena es el primer altar cristiano. En los comienzos del culto cristiano, el altar era simplemente la mesa familiar. Cuando los cristianos tuvieron que buscar refugio en las catacumbas, utilizaban como altar el sepulcro de un mártir. Y del doble origen de mesa familiar y de sepulcro procede la forma definitiva del altar. Por eso conserva la forma de mesa sostenida por columnas. El Papa Francisco en este momento está ungiendo todo este altar, lo está consagrando. Para los que nos escuchan, el Papa Francisco, su santidad, con sus manos, tal cual, está ungiendo todo el altar, cada rincón, cada parte de este altar de mármol. Y para todos los que nos escuchan en Radio Católica Mundial, en estos momentos se acercan al Papa a entregarle una toalla para que limpie sus manos, que están llenas de este aceite santo, este aceite sagrado, con el cual ungió pues, el Santo Crisma. El aceite se llama el Santo Crisma, con el cual acaba de ungir todo el altar. Yo quisiera también recordar que el altar, como acaba de mencionar Silvia Mariela, es ese lugar de encuentro donde Jesús baja del cielo y se encuentra con el hombre a través del sacerdote. Es ese momento de unión. Por eso es tan importante el altar y recordar lo que nos decía el Padre Agustino al principio. Un altar no se puede botar ni desarmar. Un altar, cuando una iglesia se cierra o se clausura, debe ser enterrado porque es sumamente sagrado y no puede ser ni reciclado ni llevado a museos, sino o se usa en el momento en la iglesia o en la catedral o es enterrado. El altar también expresa que Cristo, muerto y embalsamado, resucitó, y por lo tanto el altar no es una tumba, sino el altar del Dios vivo que nos llama a la vida. Una vez más volvemos a ver esa esperanza que caracteriza nuestra religión católica, ese llamado a la vida. Cuando siempre decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, la misa recordamos el sacrificio de Jesús, pero no nos quedamos en la muerte, sino en cada misa recordamos su resurrección.
y como Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Es el amor y la vida lo que nos trae Jesús a nosotros en cada misa. Suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia, y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire el aroma de Cristo. En este momento se procede a incenciar este altar. Te doy gracias, te doy gracias. Tú has creado mis entrañas, me has de... Para los que nos están escuchando en Radio Católica Mundial, quien está llevando a cabo el acto del incienso es Monseñor, Su Excelencia Monseñor Ulloa, alrededor de todo el altar. Hasta el fondo de mi alma, te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias, te doy gracias. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias, te doy gracias. El rito de incensación expresa reverencia y oración, como se da a entender en el Salmo 140 y en el Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3. Ahora se procede a la cobertura del altar, a la ornamentación con flores y colocación de los candelabros y la cruz. Te doy gracias, Señor, tú me sondeas y conoces cuando me siento, me levanto, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas conoces, te doy gracias, porque Estamos escuchando de fondo
El Salmo 139. Señor, tú me sondeas y conoces. Te doy gracias, te doy gracias. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, porque son admirables tus obras, conocidas hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias, te doy gracias. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y Y escuchábamos en esta Eucaristía, en la primera lectura, nuevamente si ustedes también quieren leer, es la lectura del primer libro de los Macabeos, donde se habla de toda esta consagración del altar. Decía, el altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar. Cuando se consagra el altar, se unge la cobertura del sepulcro con el santo crisma, la cual se cierra luego con cemento bendito. Más tarde inciensa el altar repetidamente para honrar su carácter divino y se ungen las 5 cruces grabadas. La luz de Cristo ilumine la mesa del altar y que con ella brillen los comensales de la cena del Señor. De esta forma, la piedra del altar es verdaderamente Cristo. Y aunque el altar esté construido en la iglesia, es en realidad la iglesia la que está edificada alrededor del altar, así como la iglesia se forma y se agrupa alrededor de Cristo. El altar, donde se celebra el santo sacrificio de la misa, debe estar cubierto por 3 manteles muy limpios, bendecidos. En el centro se coloca la cruz y a ambos lados los candeleros con cirios encendidos. Ahora se ilumina el altar. En este momento para todos los radioescuchas también de Radio Católica Mundial. También vemos que el altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía,
representa los dos aspectos de un mismo misterio. Es el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto, cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, y a la vez Jesús es la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que nos da. O sea, Él se entrega por nosotros como un sacrificio de amor y a la vez se vuelve nuestro alimento. También como dato interesante y curioso, no sé si se hayan preguntado por qué el sacerdote siempre besa el altar. Y esto es en consecuencia de que el beso que da el sacerdote tanto al principio como al final de la misa es una señal de veneración a Cristo que se encuentra representado en el altar. En la persona del sacerdote, nosotros los fieles también formamos parte de ese beso con el que recibimos al